Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Prepárense para sentarse y abrocharse los cinturones porque hoy, 25 de septiembre de 2025, nos hemos despertado con una noticia impactante. Sí, señores, la noticia que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, y que, seamos sinceros, nos ha dejado a muchos con la boca abierta, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé, muchos de ustedes están pensando, ¿qué otra vez? Ya han salido rumores 1000 veces, pero esperen. Esta vez es diferente. Y es que, bueno, no les voy a hacer esperar más. La bomba ha estallado y la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir, los amados protagonistas de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, están juntos. ¿Sí, lo han oído bien? Juntos. Y no hablo de una simple amistad, no hablo de una coincidencia, no, hablo de que según fuentes muy confiables y algunas pistas que han ido dejando, hay algo más. Imagínense la escena, las redes sociales explotando, los fans enloquecidos, y yo, aquí para contarles todo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y analizar todo lo que sabemos, y lo que no sabemos, sobre esta inesperada y emocionante noticia. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna novedad ni ninguna de las exclusivas que tenemos preparadas. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Sus carreras han sido meteóricas y su química en pantalla, legendaria. Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional, y la historia de amor de Sanem y Can, en la ficción, conquistó corazones en todo el mundo. Pero claro, como siempre pasa, los rumores de romance en la vida real comenzaron a circular casi desde el principio. Las especulaciones sobre una posible relación fuera del set fueron constantes, alimentadas por la evidente conexión entre los dos actores y por la forma en que se miraban. ¿Recuerdan esas miradas? ¡Ay, Dios mío! Esas miradas decían más que 1000 palabras. En un principio, ambos negaron cualquier relación romántica. Afirmaban ser solo amigos, compañeros de trabajo, y que su química era producto de su profesionalismo. Y honestamente muchos fans les creyeron. Después de todo, en el mundo del espectáculo, es común que los actores tengan una buena relación, sobre todo cuando pasan tanto tiempo juntos trabajando en un proyecto. Además, ambos tenían una vida personal activa. Can Yaman, siempre en la mira de la prensa, se le relacionó con varias actrices y modelos, Demet Özdemir también tuvo sus romances. Pero, las dudas siempre estuvieron ahí. Y es que a veces es difícil separar la ficción de la realidad. Y con Can y Demet, esa línea siempre fue muy borrosa. La forma en que se relacionaban en las entrevistas, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo indicaba que había algo más, algo que iba más allá de una simple amistad. Y ahora, años después de que Erkenci Kuş terminara, la chispa parece haber vuelto a encenderse. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la clave está en las redes sociales. Como todos sabemos, las redes sociales son el patio de recreo perfecto para los famosos, y también, una fuente inagotable de pistas. Y en este caso, las pistas son muy reveladoras. En primer lugar, han empezado a aparecer fotos y vídeos en los que se les ve juntos en lugares que antes solo frecuentaban por separado. Casualidades, dirán algunos. Pero ¿cuántas casualidades pueden haber? Por ejemplo, hace unas semanas fueron vistos en un restaurante muy conocido de Estambul, cenando a solas y, según testigos, muy cariñosos. ¿Cariñosos? Esto ya es un punto crucial, porque ya no es solo una salida de amigos, sino algo que se está transformando en algo más. Y no solo en Estambul, también se les ha visto en otros lugares turcos, como Bodrum y Çeşme, lugares populares para las escapadas románticas. La prensa del corazón turca, ávida de noticias sobre esta pareja, ha seguido sus pasos de cerca, publicando fotos y vídeos que parecen confirmar la incipiente relación. Luego han aparecido fotos en las que se les ve usando el mismo tipo de accesorios, pulseras, collares, incluso gafas de sol. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ¿cuántas veces coinciden dos personas en el uso de los mismos accesorios, sin querer? Los fans más observadores han notado que ambos han lucido anillos similares en sus dedos, alimentando aún más las especulaciones sobre un posible compromiso.
Además, se rumorea que han compartido estilistas y asesores de imagen, lo que sugiere una intención de mantener una imagen coordinada y quizás de comunicar algo más que una simple amistad. Y por último, y tal vez la pista más importante, son los mensajes y los comentarios que se dejan mutuamente en sus redes sociales. Mensajes que sugieren una cercanía, un cariño, una complicidad que honestamente va más allá de la amistad. Can Yaman, por ejemplo, ha publicado fotos en su Instagram con comentarios muy sugerentes. Comentarios que han despertado la curiosidad de sus seguidores y sobre todo, de los fans de la pareja. En una de las fotos que mostraba a Can en un elegante traje, Demet comentó con un emoji de fuego y un corazón, a lo que él respondió con un simple "eres la mejor". Otro día Can compartió una foto de un viaje en barco y Demet, en lugar de comentar públicamente, le envió un mensaje privado que, según los insiders, era extremadamente cariñoso. Demet, por su parte, ha respondido a estos comentarios con emojis de corazones y sonrisas, y a veces, con mensajes más directos, que dejan entrever una conexión especial. En una entrevista reciente durante la promoción de su nueva película, se le preguntó directamente sobre su relación con Can, y aunque evitó confirmar o negar nada, sus respuestas fueron ambiguas y llenas de sonrisas, lo que para muchos fue suficiente confirmación. La forma en que se sonroja cuando le mencionan a Can, la manera en que esquiva las preguntas directas. Todo es indicativo de que hay algo más. Y no solo eso, sino que también han sido vistos en los mismos lugares de vacaciones, en las mismas ciudades europeas e incluso en el mismo hotel. ¿Esto ya es una confirmación? No, no lo es. Oficialmente ni Can ni Demet han confirmado nada. Pero la verdad es que las pruebas son cada vez más contundentes. Se les ha visto juntos en Roma, en París, en Londres. Ciudades románticas por excelencia. Y no solo de turismo, sino disfrutando de cenas íntimas, paseos por parques y momentos de complicidad. Los paparazzis han hecho su trabajo captando imágenes que, aunque no siempre son nítidas, dejan poco espacio para la duda. Además, han coincidido en eventos sociales, como la Semana de la Moda de Milán, donde se les vio sentados juntos en el front row de varios desfiles, lo que generó un gran revuelo entre los asistentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿qué implicaciones tendría esta relación? Para empezar, por supuesto, la felicidad de los fans. Los seguidores de Erkenci han soñado con este momento desde el primer capítulo, y ver a sus ídolos juntos en la vida real sería un sueño hecho realidad. La emoción sería enorme, las redes sociales explotarían, y la felicidad sería generalizada. Las comunidades de fans, que han mantenido viva la llama de la esperanza durante años, estarían en éxtasis. Se crearían más fanfics, se multiplicarían los edits, y las canciones dedicadas a la pareja inundarían las plataformas digitales. Además, esta relación podría tener un impacto en sus carreras profesionales. La pareja, al ser tan popular y querida, podría generar aún más interés en sus proyectos futuros. Las productoras seguramente se pelearían por contar con ellos en sus nuevas series y películas, y su éxito estaría prácticamente asegurado. Imaginemos una nueva serie juntos, la locura sería absoluta. Los ratings se dispararían, las marcas querrían asociarse a ellos, y sus carreras alcanzarían nuevas cotas de éxito. Pero por otro lado, también habría que tener en cuenta los posibles inconvenientes. La presión mediática sería enorme y tendrían que acostumbrarse a estar en el ojo del huracán constantemente. Tendrían que aprender a manejar la atención de los paparazzi, los rumores y las especulaciones. Y por supuesto tendrían que proteger su privacidad, que con esta noticia se vería seriamente comprometida. La fama tiene un precio y en este caso, ese precio sería la constante exposición pública. Tendrían que aprender a convivir con los rumores, las críticas y la invasión de su espacio personal. Cada movimiento, cada gesto sería analizado al detalle, y cualquier error sería magnificado por los medios. En el pasado, ambos han sufrido las consecuencias de la fama. Can, con su personalidad arrolladora y su popularidad, ha sido objeto de críticas y rumores constantes. Demet, por su parte, ha tenido que lidiar con la presión de mantener una imagen impecable y con la constante atención de la prensa del corazón. Ahora, como pareja, esa presión se multiplicaría, y tendrían que aprender a enfrentarla juntos. Y aquí es donde entra la gran pregunta: ¿qué sienten realmente Can y Demet el uno por el otro? ¿Es amor? ¿Es una simple atracción? ¿O simplemente están jugando con las expectativas de sus fans? Solo ellos lo saben.
Pero lo que está claro es que la química entre ellos sigue estando ahí, intacta. Y que, de alguna manera, han conseguido mantener viva la llama del amor que vimos en la pantalla, años después de que Erkencicus llegara a su fin. Existen múltiples teorías sobre el motivo por el cual han mantenido la relación en secreto durante tanto tiempo. Algunos creen que han querido proteger su privacidad y evitar la presión mediática que conlleva una relación pública. Otros sugieren que han estado esperando el momento oportuno para hacer pública su relación, tal vez cuando sus carreras estuvieran más consolidadas o cuando tuvieran un proyecto conjunto que anunciar. También se especula con la posibilidad de que hayan tenido que lidiar con obstáculos personales, como el final de relaciones anteriores o la dificultad de compaginar sus apretadas agendas. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que han sabido mantener la intriga y han alimentado las expectativas de sus fans. Y ahora, con las últimas pistas, parece que la verdad está a punto de salir a la luz. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha revolucionado las redes sociales y ha generado una ola de comentarios, especulaciones y deseos. Los fans de todo el mundo están ansiosos por saber si esta relación es real, y esperan con impaciencia cualquier declaración oficial por parte de los actores. Han creado hashtags, han hecho trending topics, y han inundado las redes con mensajes de apoyo y entusiasmo. Los foros de discusión y los grupos de fans están que arden, analizando cada detalle, cada foto, cada comentario. La expectación es máxima, y todos están esperando el momento en que Can y Demet confirmen, o no, su relación. La confirmación podría llegar en cualquier momento. Podrían hacer una publicación conjunta en Instagram, conceder una entrevista a una revista, o simplemente ser vistos juntos en un evento público. Cualquier cosa podría ser suficiente para despejar las dudas y dar rienda suelta a la euforia de los fans. Mientras tanto, las especulaciones continúan. Algunos fans han ido más allá y han empezado a analizar el lenguaje corporal de los actores en las fotos y vídeos. Han estudiado la forma en que se miran, la distancia que mantienen entre ellos, y la manera en que se tocan. Algunos expertos en lenguaje corporal han dado sus veredictos y han coincidido en señalar que hay signos evidentes de atracción y cariño. Además, la noticia ha tenido un impacto en las carreras de ambos actores. Las productoras y los directores de cine y televisión se han puesto en contacto con sus agentes, interesados en contar con ellos en sus próximos proyectos. La posibilidad de verlos juntos en una nueva serie o película es muy real, y los fans ya están soñando con ello. La industria de la moda también se ha interesado en la pareja. Marcas de lujo han contactado con ellos para ofrecerles contratos publicitarios, y muchos diseñadores de moda han mostrado su interés en vestirlos para eventos públicos. La pareja perfecta para las portadas de revistas y para campañas publicitarias de alto impacto. En resumen, hemos hablado de la noticia impactante de Can Yaman y Demet Özdemir, de las pistas en redes sociales, de las posibles implicaciones de su relación, de la expectación que ha generado en los fans y del impacto que ha tenido en sus carreras profesionales. Un tema apasionante, ¿verdad? Un tema que ha dado mucho de qué hablar y que seguirá generando debate durante mucho tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha parecido interesante, no olviden dejar su comentario aquí abajo. Cuéntenme qué opinan sobre esta noticia, si creen que Can y Demet están realmente juntos, y qué esperan de su posible relación. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Creen que anunciarán algo pronto? ¿Les gustaría verlos protagonizando un nuevo proyecto juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencicus? Compartan sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Ya saben que así no se pierden ninguna novedad ni ninguna de las exclusivas que tenemos preparadas. Además, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Tenemos muchos más temas interesantes preparados para ustedes, y no querrán perderse ninguno. Gracias por su apoyo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.